esta charla o esta ponencia tiene el carácter de urgencia, por eso la inmediatez de llamaros para poneros al tanto o poneros al día de las novedades súper urgentes que nos han surgido fiscalmente. Quiero deciros también que la ponencia o esta charla la vamos a grabar y la vamos a colgar en la página web del colegio para que en cualquier momento podáis volverla a visualizar, y el que no haya tenido ocasión de venir esta mañana, yo entiendo las horas, son unas horas difíciles, pero la urgencia de la materia lo exigía. Además que si nos esperamos en otro tiempo, pues nuestra asesora fiscal, son tiempos de muchísimo trabajo en la asesoría. Turbulencias. Y hemos creído que antes de Navidades y ahora es la mejor oportunidad. Por las tardes también entramos en unas tardes con mucha dificultad para el tiempo para disponer por parte de nuestra asesora, así que la opción que teníamos, y tenemos la tecnología a nuestra mano, y lo más fácil era que, a pesar de que hay muchísima gente que quería haber venido, no se preocupe, la vamos a tener, la vamos a colgar, vamos a grabar todo esto, la vamos a colgar en la página web, y luego en cualquier momento se va a poder reproducir y lo vamos a tener a disposición de todos los colegiados. Bien, dicho esto, y vamos a dar paso ya directamente a María Elena. Todos lo conocéis, la asesora fiscal del colegio, y el compañero del Sánchez, Ramón del despacho también de María Elena. Y sobre todo vamos a tocar dos puntos importantes. En un principio la lista era muy grande de cosas importantes y nos hemos tenido que reducir la lista a cosas urgentes, de tal manera que luego, al final de estos dos puntos importantes que vamos a ver, que es el 347 y lo que es la modificación de los trámites de presentación, esto es lo más urgente que tenemos, digo. A lo mejor tocamos alguna pinceladita del criterio de devengo o criterio de caja, que también se ha tocado, pero esto es lo súper urgente. Después de las fiestas tendremos varias charlas, creo yo, cuando se termine la asesoría fiscal de todas las presentaciones de enero, que siempre son. Entonces probablemente ya nos emplazamos a febrero, que en cuanto baje un poquito el ritmo del despacho, pues nos vamos a poner al día es increíble, ya os lo adelanto, la cantidad de materias y de novedades fiscales que hay. Bueno, sin más, damos paso y empezamos la charla, cuando queráis. La novedad principal del modelo 347 estriba en que por primera vez obligan a las comunidades de propietarios a su presentación, tengan o no tengan actividad empresarial. Entendiendo por actividad empresarial que la más común en las comunidades de propietarios es el arrendamiento de terrazas, de fachadas, etc. Esta obligación se legisla a partir del 1 del 14. Existió confusión por la propia redacción de la orden de si el 1 del 14, que entra en vigor este Real Decreto, en el mes de febrero ya es el mes para la presentación del modelo 347. Si entra en vigor en enero del 14, ¿con qué fecha hay que presentar las declaraciones del 14 referidas al 2013 o se presentarán en el 2015 referidas al ejercicio 2014? Realmente esto se ha solucionado por interpretaciones y haciendo además consultas a Hacienda, porque tampoco lo tenían claro, porque de la propia redacción de la orden no estaba claro. Pero se ha llegado a la conclusión de que la primera declaración modelo 347 para comunidades de propietarios se presentará en el año 2015 referida al ejercicio 2014.
hay una serie de operaciones que no son necesarias reflejar en ese modelo, entre otras cosas porque los suministros de energía eléctrica, de combustible, de agua, las compañías suministradoras llevan ya 2 o 3 años facilitando esos datos a Hacienda de todos los contratos que tienen de inmuebles de suministros, de este tipo de suministros. Es decir, que como ya tienen, Hacienda ya tiene toda esa información, no es necesario repetirla en el modelo 347. Lo que hay que hacer constar son el resto de operaciones que hayan superado en su conjunto global del año los 3.005,06 euros. El modelo 347 nuevo no está todavía aprobado. Normalmente lo hacen pues un mes y medio antes del plazo para adaptar también los programas informáticos, porque este año tiene ya que haber casillas nuevas que están pidiendo cada vez más datos, cada vez son más prolijos los datos que se van a tener que volcar en las declaraciones, porque todo consiste después en manejar Hacienda esos datos con cruce de los mismos. Los datos que hay que consignar son todas las demás operaciones que no sean estas específicas que está diciendo el decreto y que superen esa cantidad, haciendo constar todos los datos, nombres, NIF, direcciones, importe, con la particularidad de incluir de forma separada todo lo que sea arrendamiento de inmuebles o partes de los mismos. Y aquí puede surgir un problema, porque hay que referenciar, hay que poner la referencia catastral del inmueble. Si es un local, pues no hay problema, tiene una referencia catastral. Pero ahora yo pregunto, si alquilamos una terraza o alquilamos una fachada, eso no tiene referencia catastral. Hasta ahora, todos los modelos que son informativos, si no rellenas todos los campos, no te permite completar el impreso y no te permite el envío. No sé cómo, de momento no se me ocurre cómo solucionar eso, porque es importante y además el tema con las referencias catastrales se está haciendo un seguimiento exhaustivo en renta, en declaraciones de empresas que solamente se dedican al arrendamiento, en personas físicas. Se está haciendo un seguimiento para depurar los catastros, porque hay muchos errores, y sobre todo para controlar todos los rendimientos de inmuebles, afectos o no afectos, que Hacienda tiene que controlar, porque si no está afecto también tiene una imputación en el caso de renta. No sé cómo se podrá solucionar el no rellenar el campo de referencia catastral de un inmueble que alquila una terraza o una fachada. Haremos preguntas, lo iremos averiguando, porque este problema se va a presentar segurísimo en febrero del año que viene. Os hemos hecho una especie de guía de lo que creemos que son las operaciones más frecuentes a imputar en el modelo 347 para las comunidades de propietarios. Por exclusión sabemos las que no. Todas las demás, si se supera ese límite de los 3.005,06, pues ahí veréis que es una muestra. Puede que haya alguna casuística que no está metida aquí, pero en general yo creo que van a ser las más frecuentes con las que os vais a encontrar. Como son, por ejemplo, las indemnizaciones de seguros. Eso no hay que meterlo, porque eso lo declara la compañía de seguros. Veréis que en las que están por exclusión se dice derivadas de seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados con zonas y elementos comunes. La prima que se paga no hay que meterla. Si se recibe una indemnización, tampoco hay que meterlo, porque tiene un carácter indemnizatorio. Y como ya está declarado, como esa información ya se la ha facilitado la compañía de seguros,
no es necesario repetirla en la declaración 347 por comunidades. Subvenciones recibidas, sí, porque además esto tiene una trascendencia en el modelo 184 y se debe de declarar en la fecha de concesión, al margen de cuándo se cobre. Provisiones de fondos, si no hay factura, no se genera ninguna obligación. Luego, en principio, a no ser que nos hagan una factura de la propia provisión de fondos y supere esa cantidad, sí que habría que declararla, si no, tampoco es necesario. Arrendamiento de viviendas, si están exentas porque son viviendas, tampoco hay que declararlas. Arrendamiento de fachadas, terrazas, aquí vamos, esto es lo que van a estar persiguiendo. Y aquí es donde volvemos a hacer referencia a que hay que consignar la referencia catastral identificando perfectamente el inmueble o la parte del mismo. ¿Intereses de banco por préstamos? Sí. Las amortizaciones, no. Los intereses de banco que se reciben, no, porque tienen retención y en principio cualquier dato que se haya volcado ya en declaraciones recapitulativas no hay que volver a repetirlo en el 347, a excepción de los arrendamientos de inmuebles, porque el dato del arrendamiento de inmueble con la referencia catastral no está volcado en ninguna otra recapitulativa, aunque nos hayan hecho retención. Eso ya marca la diferencia en el que los arrendamientos de inmuebles siempre, en cualquier caso, tienen que estar en el 347. Todo lo demás que son gastos de seguridad social, si hubiera impuesto de actividades económicas, el IBI, tampoco hay que incluirlo. Hemos contemplado la expropiación de terrenos porque se nos ha dado el caso de alguna consulta de alguna comunidad que ha habido expropiación de terrenos. Si se emite factura, sí que hay que relacionarlo. Si no se emite factura, no. Es otro justiprecio. Y sobre todo porque si se emite factura significa que ese terreno está en una comunidad para su explotación económica. Entonces, ahí, si se está en una explotación económica por parte de la comunidad tiene que emitir factura, aunque se expropie el terreno. Luego, aparte de las operaciones que así en plan genérico hemos contemplado, deben de consignarse de forma separada las operaciones que se reciban de un proveedor que esté acogido al criterio caja. Esto es una novedad porque, por eso digo que no está todavía aprobado el nuevo modelo y probablemente en este año todavía no, ese apartado no existirá porque el criterio caja entra en vigor en enero del 2014 y hasta que no transcurra el ejercicio 2014 a declarar en el 2015 no se hará constar esa diferenciación. Ahora está todo el mundo con un criterio de vengo. Las comunidades de propietarios en principio tendrán que hacer constar las cantidades de forma global en el cómputo anual. El resto de obligados tributarios lo van a tener que hacer por trimestres, desglosando por trimestres, porque entre otras cosas el criterio caja complica también ese suministro de información, porque ahora cuando comentemos el criterio caja, como lo que persigue Hacienda es saber cuánto se ha pagado esa factura para controlar que el proveedor que no la ha emitido ha ingresado ese IVA una vez que estamos nosotros manifestando que se ha pagado, entonces esa información tiene que ser por trimestres y tiene que desglosarse de esa forma. Las operaciones en efectivo también deben de ser consignadas de forma independiente siempre que se hayan percibido por encima de los 6.000 euros anuales en efectivo. En el caso de las comunidades únicamente es pues si se cobra algún alquiler
que se cobre en efectivo, que estas cosas ya no suelen hacerse, pero si se cobrara en efectivo algún alquiler que supere los 6.000 euros, en el modelo 347 hay que desglosarlo porque hay una casilla específica para las operaciones que se hayan hecho en efectivo. Todo esto tiene un afán de recaudar información, es decir, la declaración recapitulativa 347 no es más que facilitar información, no se paga nada. Ahora, las sanciones, en caso de incumplimiento, sí que son con afán recaudatorio y sí que son importantes. Yo he traído aquí, que se lo pasé al colegio también, una noticia que decía: Hacienda pone la lupa sobre las comunidades de propietarios. Información para contrastarla, para cruzarla, para detectar bolsas de fraude. Va a requerir pues que llevéis una administración, no porque no la llevéis ahora, sino mucho más rigurosa, porque estamos en la lupa de Hacienda. La información que suministren las comunidades de propietarios van a ser muy importantes para controlar bolsas de fraude. Pequeños trabajos de albañilería, los mantenimientos de jardinería, que parten B, parten A. Esto es lo que hay. Más información, al menos en esto, a ver si somos europeos y funcionamos un poquito mejor todos. Yo del 347, la verdad es que no tengo así más que contar. Si queréis os cuento lo del criterio caja, aunque sea así un poquito, ¿sí? Bueno, el criterio caja, novedad, plazo para optar a este sistema, diciembre de este año. Consiste en que quien emite la factura no ingresa el IVA hasta que no la cobre. Hay unos límites de exclusión, que son no tener un volumen de ingresos o facturación superior a 2 millones de euros al año. Estamos hablando de actividades empresariales. Es decir, que una comunidad que no tiene ninguna actividad económica, huelga, esto no le afecta. De todas formas, sigo con los dos magnitudes de exclusión. No tener ingresos superiores a 2 millones de euros al año y no tener ninguna operación ni con cliente ni con proveedor que supere los 100.000 euros anuales al año. Lo que sí que obliga es que, aunque tú no te hayas acogido, si un proveedor tuyo se ha acogido al criterio caja, cosa que tiene que estar perfectamente aclarada en las facturas que haga, tiene que estampillar criterio caja, entonces te obliga a que tú no puedes tampoco deducirte ese IVA soportado hasta que no lo hayas pagado. Esto implica unas modificaciones en los registros contables y en los registros de auxiliares de IVA, porque hay que hacer constar en esos auxiliares no solamente el devengo de la factura cuando lo recibes, sino en la fecha de pago y el modo en que lo pagas. Bueno, pues tiene sus pocas ventajas, y es que ganas liquidez. Es decir, si no tienes que ingresar un IVA que no te han pagado, lógicamente ganas liquidez. ¿Cuál es el problema? Pues el problema primero es que en líneas generales conocemos y sabemos de empresas que ya han dicho a sus proveedores: si te acoges al criterio caja, cambio de proveedor, porque me vas a complicar la vida. Primero porque vamos a estar todos más controlados cara a Hacienda, porque esa información del 347 ya va a tener que ser trimestral y haciendo constar cuántas facturas se han pagado en el primer trimestre de qué señores criterio caja. En cuanto al 347. En cuanto a mi contabilidad, yo tendré que llevar una subcuenta que diga IVA soportado e IVA pendiente de soportar, porque no me podré deducir ese IVA hasta que no lo haya pagado. Entonces tendré que crear una cuenta puente. Y luego IVA soportado, IVA pendiente de deducir.
Y luego en el auxiliar de IVA tengo que también contabilizar esa factura de un proveedor mío que esté en criterio caja, haciendo referencia a cuándo lo he pagado y por qué medios lo he pagado. Esto complica informáticamente, administrativamente, aparte del mayor control de Hacienda. ¿Qué pasa? Que si yo recibo una factura de un proveedor que está en criterio caja, que a lo mejor le voy a pagar a 30, 60 y 90, y no voy a poderme deducir ese IVA soportado hasta que no se lo pague, y tengo otro proveedor que me va a hacer lo mismo sin criterio caja, que me va a dar la factura y que aunque se la pague a 30, 60 o 90, me la voy a deducir en cuanto tenga la factura, pues me cambio de proveedor. Y eso está pasando en sectores de construcción, en sectores de alimentación, y sobre todo las grandes empresas que pagan cuando quieren y como quieren. Pagan 30, 60, 90 y se están financiando de ese IVA que yo me estoy deduciendo y aunque no te lo haya pagado. En las comunidades de propietarios únicamente podría interesar en el caso de tener alquileres o cualquier otro tipo de actividad económica que tenga una comunidad de propietarios. Ahora, hay que adaptar todos los sistemas administrativos a esos requisitos de registro y de contabilización y luego estar facilitando toda esa información en cuanto a modos, a formas y a plazos de pagar esas facturas. El plazo para acogerse para el año 2014 es diciembre. Nosotros hemos de decir que en nuestro despacho y en despachos que funcionamos también fuera, no tenemos ningún cliente que se haya acogido, no tenemos a ninguno. No sé hasta qué punto va a ser eficaz. Esto realmente lo han hecho para controlar a los pequeñitos. Y quien sí que decimos acógete es a los pequeños que trabajan para las administraciones. Es decir, el que suministra a diputaciones, ayuntamientos, porque como sabemos que los plazos de pago de los entes públicos son muy largos, al menos ahí sí que tienes una ventaja. Pero en el día a día, sobre todo las comunidades de propietarios, es una opción que requiere más trabajo, que requiere un poquito más de control administrativo. Y bueno, si son normalmente empresas serias que sí que pagan, si son alquileres que sí que pagan con regularidad, pues hay que valorar si realmente merece la pena acogerse a ese criterio. Sí, yo voy a hablar sobre lo que son las novedades a efectos de la presentación telemática o no de las declaraciones. Lo que han publicado y que la tenéis en la circular número 30, bueno, fue básicamente que el papel preimpreso va a desaparecer. Es decir, ese modelo 390 que comprábamos en Hacienda y lo rellenábamos a mano o incluso con máquina de escribir, todo eso ya nos van a obligar a presentarlo, todavía lo podremos seguir presentando en papel, pero tendremos que generarlo a través de las declaraciones informativas del programa que suministra Hacienda. Es decir, ya el papel preimpreso desaparece. Nosotros os hemos facilitado las diferentes formas de envío que tenéis o que podríamos utilizar para estar en contacto o presentar declaraciones tributarias en Internet, ¿vale? Las principales van a ser DNI electrónico, no interesa, muy poca gente, yo la verdad es que no conozco a nadie que lo haya hecho. El certificado electrónico que se obtiene a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y bueno, lo último que han legislado ahora, que es el PIN 24 horas. Como ya os he comentado, el DNI electrónico no interesa. El PIN 24 horas entiendo que no interesa porque es solo para personas físicas. A nosotros y a vosotros, administradores de fincas, que vais a presentar declaraciones de terceros, única y exclusivamente os va a interesar el certificado electrónico. Vosotros el certificado electrónico lo utilizáis
Es decir, todos estáis al corriente o habéis presentado telemáticamente, bueno, utilizando este sistema de representación a terceros. Se obtiene en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este certificado, lo que tenemos que decir es que lo queremos a nombre de terceros. Que esto se consigue pues, siendo colegiado, es decir, existe un convenio entre el Colegio y Hacienda, se firmó y entonces yo lo que haría, en ningún caso sacaría un certificado digital para cada comunidad de propietarios, porque eso sí que sería una locura. Vosotros funcionáis con uno, con el que enviáis todas las declaraciones y en cualquier caso, lo que es la obtención del certificado digital han cambiado la página web. Tendríais que acceder a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De todas formas, los pasos los tenéis en esta última de formas de presentación. Tenéis ahí los pasos, que sería entrar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por aquí. Así lo podéis visualizar. Ahí. Entramos en esta página oficial. Entraríamos aquí en lo que es sede electrónica, ¿vale? Una vez que estéis en sede electrónica, nos vendríamos aquí, que son certificados. Una vez que tenemos el certificado, elegimos qué tipo de certificado queremos, si es para persona física, persona jurídica, en este caso, persona física, y queremos un certificado software para instalar en el ordenador. El resto, hay muchas cosas legisladas, que si en tarjeta, con Android, el DNI electrónico, no. El más fácil de usar y de conocer es el certificado instalado en el ordenador. Para obtener ese certificado únicamente son esos 4 pasos, que sería configurar el ordenador con un programita que te bajas, solicitud vía internet de ese certificado con el NIF, ponemos nuestro NIF y nos asignan un número. Y una vez que tenemos ese número, nos vamos a Hacienda y acreditamos la identidad. Es en ese momento cuando tenemos que decir que lo queremos a terceros. Y tendréis que venir y solicitar aquí la inscripción del colegio como que estáis colegiados, ¿vale? Allí lo tendréis que presentar. Entendemos que en principio el procedimiento es sencillo. Nos damos de alta, acreditamos nuestra identidad, solicitamos que sea a terceros, que es importante, y descargamos ya el certificado. No obstante, esta gente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre trabaja muy bien y tienen un soporte técnico muy bueno. En caso de que tuvierais dudas, siempre podéis llamar, tengo este problema, y ellos te van a resolver dudas, no la tuya en concreto, porque eso ya es un tema de Hacienda, el certificado es válido, o sea que ahí no hay problemas. Entonces, teniendo en cuenta nuestra recomendación para que todo el mundo utilice certificado digital, Hacienda lo que ha hecho ha sido eliminar el papel preimpreso y bueno, nos ha sacado esta nueva forma de envío telemático que sería el PIN 24 horas, pero que como ya os he dicho es solo para personas físicas. Y con un límite de registros, más de 15 registros No lo veo. Tampoco se pueden utilizar. De todas formas, conocéis el programa a nivel de Hacienda, los programas de declaraciones informativas, 180, el 190, es decir, en la página web de Hacienda tenemos ahí todos esos programas que todavía no han salido, los del ejercicio 2013, pero que dentro de poco saldrán y serán esos los que tengáis que utilizar. Saldrán en 2014 relativos al ejercicio 2013. Esto, sí, los resúmenes 180, 190, todos los que tenemos que presentar ahora en enero. Porque tendremos que presentarlos todos telemáticos. Todos vía con este certificado digital. Bueno, certificado digital o la forma que elijáis. El criterio de caja consiste en que quien emite la factura, que es el devengo, el hecho de fabricar, hacer, enviar la factura, eso ya es el devengo, quien emite la factura no estará obligado a ingresar ese IVA hasta que no lo haya cobrado.
implica que tiene que estampillar en sus facturas criterio caja para que el receptor de la misma sepa que es una factura que va a estar sometida a un control de información y va a estar sometida por parte de quien ha emitido la factura al requisito de no lo ingreso hasta que no me lo pagues, y las cláusulas de exclusión son los 2 millones de ingresos anuales de facturación o de ingresos profesionales, y el no haber emitido ni con un cliente ni con un proveedor en el cómputo anual del año un importe superior a 100.000 euros. Cualquiera de esos dos requisitos ya excluye. Luego hay unas exclusiones más técnicas que son por actividades, pero no afectan ni a las comunidades de propietarios ni a las sociedades de administradores de fincas. El plazo, ya como he dicho, para acogerse es diciembre de este año, y los requisitos posteriores son de contabilización y de registro en auxiliares de IVA, porque no solamente habrá que registrar la fecha de emisión de la factura o de recepción, sino la fecha, en el caso de una factura emitida, la fecha de cobro y el modo por que se ha cobrado, y la fecha de pago y el modo en que se ha pagado. Transferencia, cheque, banco, todo eso debe de estar registrado, y en los modelos 347 del año que viene habrá que desglosar qué facturas se han recibido de un proveedor acogido a criterio caja y el modo en que se han pagado y las fechas por trimestres en que se han pagado. Porque con esos datos Hacienda lo que pretende es cruzar información y comprobar que una factura que ha sido pagada en el primer trimestre tiene que haber sido ingresado por el emisor en el primer trimestre. Esa es la novedad. En el caso de que la comunidad sí que cobre dinero por un arrendamiento, emite una factura. Seguimos con el criterio de devengo, que es lo mejor. Yo creo que, lo he apuntado antes también, está planteado para aquellos que trabajan con las administraciones. Está claramente. Claro. ¿Cuál es el ejemplo típico de que se emite factura? Es decir, se dice que se está cobrando un IVA y la administración no le pagan 2, 3, 4 o no le paga nunca. Y sin embargo ha tenido que declarar como que ha cobrado ese IVA. Se está financiando. Exactamente. Ese IVA. Y ha tenido que ingresar trimestralmente ese IVA de una factura que no ha cobrado. Sobre todo pasa en la administración. Eso es lo que nos pasaría a las comunidades de propietarios si tenemos una terraza, una fachada, una azotea o lo que sea en alquiler y no cobrásemos el alquiler. Tendríamos que declarar, la comunidad tendría que declarar ese IVA y del inquilino no ha cobrado todavía, pero eso pasa menos y además en pocas cuantías. Entonces, no preocuparos ahora de cuando oigáis sobre criterio de caja. Nosotros en las comunidades vamos a seguir como estamos. Ojo, a no ser que se reciba que el proveedor una factura, sí que ponga en la factura criterio de caja. Entonces tenemos que acordarnos para el año que viene que en el 347 que vamos a tener que hacer, si lo tendremos que hacer, en el 2015, sí que hay que desglosar qué facturas hemos recibido con, ojo, criterio de caja, el fontanero o el electricista o quien sea. Esas son las dos cuestiones que tenemos que estar vigilantes. Y ya está, nada más de criterios de caja y de devengo. Yo lo dejaría así de simple. No creo que haya mucha gente que se vaya a acoger a eso, pero está por ver todavía, claro. Bueno, pues si queréis puntualizar algo más, ya... Como suponemos que nos van a venir más novedades, Sí. Porque aquí siempre nos hacen estudiar, que quieren que mantengamos las neuronas activas, pues nada, pues ya planteamos ante cualquier otra novedad volver a hacer una charla de estas.
Muy bien. Pues nada, damos por concluida la ponencia. Gracias.